En la enfermedad de Crohn, que afecta al colon, vean ustedes, el recto a menudo se encuentra indemne. Eso nos sirve para hacer diferencias, porque en la colitis ulcerosa hemos dicho que el proceso empieza en el recto, ¿no es cierto? Y afecta mayormente al recto. Entonces, vean, en cambio, la enfermedad de Crohn respeta el recto. Es una diferencia importante para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esas cosas. La enfermedad de Crohn es segmentaria, con zonas respetadas, zonas sanas, rodeadas de intestino enfermo. Entonces, la enfermedad de Crohn puede afectar diversas zonas del intestino, y entre estas zonas afectadas hay intestino sano. Al contrario que dijimos en la colitis ulcerosa, ¿no es cierto? Que se difunde por continuidad y no hay zonas sanas dentro de la mucosa enferma. Entonces esa es otra diferencia. La enfermedad de Crohn es segmentaria. Pueden haber parches de enfermedad de Crohn en diferentes segmentos del intestino afectado. Lo que no ocurre con la colitis ulcerosa. Entonces eso también nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. Un tercio de los casos se forman fístulas. Entonces frecuentes las fístulas, una como complicación de la enfermedad de Crohn. Fístulas perirectales, pueden haber fisuras, abscesos o estenosis anal. Puede haber entonces complicaciones a nivel perianal, como fístulas, fisuras, abscesos. Eso es común en la enfermedad de Crohn. Vean, la enfermedad de Crohn puede abarcar también hígado y páncreas. Es muy raro, ¿no? Pero hay casos en los que la afectación es de otro tipo de órganos. La enfermedad de Crohn es un proceso transmural. Afecta todas las capas de la pared intestinal: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cambio, la colitis ulcerosa afecta solamente mucosa y submucosa, ¿no es cierto? Es otra diferencia. Entonces, al ser un proceso transmural, es frecuente que se formen fístulas y esto ocasiona que se formen adherencias. Entonces, frecuente la formación de adherencias entre asas intestinales y otros órganos en la enfermedad de Crohn. Hay una pieza también de intestino con enfermedad de Crohn, hay el colon, ¿no? Estenosis, y esto que es característico, la imagen empedrado de la mucosa. ¿Ya? Eso es característico de la enfermedad de Crohn. En cuanto a las características microscópicas, vean, las primeras lesiones son úlceras aptoides y abscesos crípticos focales, donde hay agregados de macrófagos que van a formar granulomas, que abarca toda la pared intestinal. Eso es histológicamente, ¿no? Luego vamos a encontrar agregados linfoides, submucosos, subsedosos, a diferencia de la colitis ulcerosa, ¿no? Que no afecta a la serosa. La imagen microscópica, entonces. Bien, eso en cuanto a la anatomía patológica, ¿no? Las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Es lo que vamos a entrevistar al paciente y le vamos a hacer la anamnesis y vamos a ver qué manifestaciones clínicas tiene. Entonces, la colitis ulcerosa, ¿cuáles son los síntomas que va a referir el paciente? Diarrea, rectorragia, tenesmo, secreción de moco
y dolor abdominal de tipo cólico o retortijón. Y entonces son los síntomas que mayormente refiere el paciente. Y esto va a variar o va a depender de la localización de la afección. ¿No es cierto? Va a ser diferente si solamente afecta al recto y al sigmoide. Y va a ser diferente si afecta a todo el colon, ¿no? Entonces, la intensidad de los síntomas va a depender de la extensión de la enfermedad. Van a ser más graves, más acentuados, más importantes cuando la afectación es más extensa. Y va a ser más leve cuando la afectación es menor. Generalmente, vean, se presentan por episodios. ¿Ya? En episodio de descompensación, el paciente presenta los síntomas del paciente que van cediendo y desaparecen por un tiempo para volver a aparecer nuevamente en otra fase. ¿Ya? Entonces hay una realización de síntomas ya presentes durante semanas o meses. Entonces, habitualmente el paciente ya tiene una historia del cuadro clínico. Cuando la afectación es en la región terminal del intestino grueso, el recto, ¿no? Porque se va a afectar una proctitis, se denomina así, ¿no es cierto? La inflamación del recto. Entonces la sangre va a ser roja, bien roja rutilante, o con un contenido de moco sanguinolento. ¿Ya? Habitualmente que bañan o rodean las heces. Bueno, que rodean las heces por fuera nada más. Y el paciente va a referir mucho tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? ¿Cómo? A ver, ¿qué es tenesmo? Tenesmo es cuando el paciente hace defeca, pero luego pasa un tiempo y sigue con la gana después de... Ya. Tenesmo. Sensación de no haber defecado completamente, ¿no es cierto? El paciente va al baño, defeca, inmediatamente tiene la sensación de seguir, de defecar otra vez. Es una sensación nada más porque apenas defeca un poquito de moco, ¿no es cierto? Pero el paciente tiene la sensación de querer defecar, es la sensación de no haber defecado completamente y vuelve al baño, ¿no es cierto? Eso es tenesmo, ¿no? ¿Y pujo qué es? Que habitualmente hay pujo y tenesmo, ¿no es cierto? El paciente refiere pujo y tenesmo habitualmente. Pujo es el grado de necesidad que el paciente... Esfuerzo defecatorio, ¿no? Entonces vean, tenesmo, sangre roja, moco sanguinolento y algún retortijón. ¿Con qué otro?